metemos en un tema, gran tema, que es la guerra Ucrania-Rusia, 42 días ya del conflicto, pero hoy con una mirada distinta. Para eso lo hemos convocado a Francisco Zanichelli. Francisco es asistente de la Cátedra de Integración Regional, está en el CEA y pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Francisco. Bueno, la primera consulta. Para mirar este conflicto, ¿no?, que la verdad que nos bombardean a diario con noticias, y quizá la palabra bombardeo no está bien utilizada en este término, ¿no? Sí, pero por sí. lo que se está viviendo allá, digo, pero nos han llevado muchas veces a entrar en una lógica de a favor o en contra de Rusia, la OTAN, de Rusia, Estados Unidos. ¿Qué mirada podemos tener desde Argentina y que nos emparente un poco con la situación también que se vive en Ucrania? Sí, está bárbaro la pregunta. Mira, yo creo que, y nosotros también desde la cátedra lo planteamos, ¿no? Más, además de plantearle a los alumnos y a las personas que piensan desde Latinoamérica, pensar a Ucrania no solamente como un territorio de disputa, o en disputa ahora, sino como de disputa también, ¿no? En esta cuestión de tener una relación este-oeste, que lo llamamos nosotros en relaciones internacionales, de Estados Unidos y Rusia. Sí. Pero ¿qué pasa con las relaciones norte-sur, no? O sea, como Nosotros. se habla mucho del cambio en el sistema internacional o cambio del orden internacional, pero ese cambio parece ser más para ese tipo de relaciones. Pero las relaciones norte-sur en realidad parecen que no van a cambiar mucho, y está bueno pensar a Ucrania tal vez como un par. Nosotros hablamos mucho en relaciones internacionales desde nuestra postura de los países periféricos, como Latinoamérica, ¿no? Claro. Siempre que pensando el orden internacional como un centro que define los tiempos económicos y políticos de la política internacional, y una periferia que es un reflejo de eso y que no define demasiado, ¿no? Y una periferia que depende mucho de estas potencias hegemónicas. Claro, y es la palabra dependencia está muy bien usada y me encanta, es de donde nosotros partimos, y es la idea, ¿no?, de tratar de empezar a pensar este conflicto también a Ucrania como un par dependiente, ¿no?, de que en eso nos emparenta a Latinoamérica, África. Casualmente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que yo recomiendo ver, el primer debate que hubo, la intervención de Kenia en el Consejo de Seguridad hablaba justamente de esto. ¿Qué pasa con este cambio en la política internacional, que ahora parece que una potencia dominante puede mirar a un país periférico y decidir que su territorio, su integridad territorial cambia, que puede ingresar y agredirlo de buenas a primeras, independientemente de todas las definiciones que pueda haber y todas las cuestiones geopolíticas, ¿no? Tanto para los africanos como para los latinoamericanos, y decime si también para los ucranianos, somos países que fuimos productos primero de unas colonias, ¿no? De las grandes potencias de su momento. ¿Con Ucrania se puede leer algo parecido a esto? Está la posibilidad de pensar en los espacios, lo que se llama espacio postsoviético, que es todos los países que son producto del caída de la Unión Soviética como ex colonias. Está esa posibilidad. No suele ser muy mainstream, digamos, esa postura, sobre todo porque se piensa siempre en la Unión Soviética como una potencia antiimperial, Claro. porque fue como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, que era una unión, decían ellos. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pretendía ser un planteo anticapitalista y justamente antiimperial también. Pero, y sobre todo durante el gobierno de Stalin, hubo bastantes planteos muy coloniales respecto a las restricciones en el lenguaje, en las lenguas nativas de las naciones que formaban parte de la Unión, las cuestiones religiosas, movimientos de sociedades, por ejemplo, de poblaciones. Stalin movía poblaciones, en Ucrania sucedió, se implantaban sociedades y poblaciones donde no estaban, y eso es propio de la colonización, y se puede leer en esa clave. Ucrania también sufrió un genocidio en su momento. Hubo un hambre, una hambruna tan grande en Ucrania, propio de la planificación económica soviética, de la centralización rusa, que provocó un genocidio. Eso se fue repitiendo en la historia de Ucrania. Y cuando uno ve un montón de reminiscencias coloniales que tienen que ver con nosotros, que hacen eco con Latinoamérica, con África, que después se volvieron a replicar. Ucrania, en la época más actual también, cuando cae la Unión Soviética, fue obligado a desarmarse, por ejemplo. Fue obligado a entregar todas sus armas nucleares en los 90 para que se reconocieran sus fronteras. Y la Unión Soviética actuó de alguna manera como un imperio.
¿no? Se habla mucho de la OTAN, pero creo que se está hablando un poco también del Pacto de Varsovia, que fue como... Cortito, ¿qué era el Pacto de Varsovia? Era el reflejo de la OTAN, pero del lado soviético. Y hubo intervenciones que fueron muy cruentas en Checoslovaquia, en Hungría, en los 50, en los 60, y también sufrieron consecuencias muy graves. Ahora, países, lo último es decir, cuando cae la Unión Soviética se desarma el Pacto de Varsovia, la OTAN la tenemos hoy todavía a pleno, Eso ¿no? es cierto, y también es cierto, digamos, por otro lado, y este es el mensaje, no tendríamos que caer en una idea de que tenemos que estar en uno de los dos lugares de dos potencias hegemónicas, ¿no? Es decir, Rusia y Estados Unidos son dos hegemones. Ucrania le tendríamos que verlo más como un par en un proceso de decolonización, como un par periférico que está sufriendo esas consecuencias y que hay que cuidar que ese corrimiento no nos toque a nosotros como latinoamericanos. Francisco Zanichelli, muchas gracias por acercarte a Ciudad U y traer esta mirada, la verdad que nos sirve mucho para empezar a entender también este conflicto. Gracias por estar aquí hoy en Ciudad U.